Buenas noches, ¿cómo han estado todos? ¿Cómo les ha ido? Hoy nos convoca un gran tema con una invitada, un gran tema porque en este momento el tema de autoestima, uno dice, bueno, aumentar la autoestima, ¿cómo se hace eso? Y ya hablar del tema del matrimonio con uno mismo. Entonces, vamos a tener esta horita de live para hablar de esa parte interior, qué me llevó a mí a tomar decisiones, qué me llevó a mí a poder, como este viaje interior, cómo hacerlo también, cómo empezar a hacerlo. Por aquí ya le estoy aceptando la invitación. Hola María C. Invitar. Hola, hola. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo Muy va todo? bien, por aquí contenta, esperando este momentico para conversar contigo, para compartir estas experiencias de vida tan lindas. Sí, de verdad que sí, muchos están como a la expectativa, porque es que para nosotros, yo que te conozco hace tantos años, es normal como estar en ese viaje interior, en descubrir en qué es lo que tengo yo, y bueno, de hace años venimos trabajando y yo sé que tú lo trabajas muchísimo más antes que yo, pero entonces Pero las personas, estamos en esa frecuencia, estamos en esa misma sintonía y por eso es que se hace tan rica esa conversación, esa charla, porque nos identificamos y nos descubrimos en caminos muy parecidos. Maravilloso. exactamente, por eso es tan hermoso encontrar personas así. Y cuando yo vi tu video, y yo dije, se casó con ella, de verdad que eso a mí como que me hinchó el corazón. Yo decía, qué felicidad uno poder tomar esa decisión, que para algunos obviamente dicen, ay, pero qué locura, pero no saben el trabajo que hay antes de, ¿cierto? Y eso es lo que venimos a hablar, del trabajo antes de para tomar esa decisión. Exactamente. Claro que sí. Ay, eso se tomó su tiempo, su dedicación, su disciplina, esa decisión profunda y sincera de empezar a ver la vida de otra manera. Sí. Ujú. ¿Y cómo empezaste? Entonces ahí podemos entrar, como que quién es María, quién era María C y quién es María C ahorita. Exactamente, sí. Si no me comparo con lo que era antes, no puedo valorar tanto lo que hoy he podido lograr y he podido ser. Bueno, en mi historia de vida, muy parecida a la de muchos, pues un hogar muy disfuncional, muchos hijos, muchas carencias. Entonces yo voy a definir lo que fue mi pasado en 3 palabras. Yo fui una niña ignorada, invisible, insignificante. Esa niña que percibió la vida de esa manera, creció y se fue convirtiendo en una víctima. Y me defino en ese papel de víctima con 3D: débil, dependiente y demandante. Entonces una persona con esa exigencia siempre puesta afuera, esperando tanto de la afuera, pues vivió unos momentos muy difíciles, de mucha frustración, en unas expectativas tan elevadas que nunca se alcanzaron. Eh, Empecé a vivir, a sufrir y a sentir todo el dolor de cargar con toda esa historia de vida que tenía un nombre, una María Cecilia programada en el miedo, ¿sí? Ujú. Esa personita con miedo que se pone, y ese miedo se manifestaba de muchas formas: controladora, queriendo cambiar lo que no podía, llena de ansiedad porque siempre estaba esperando de los demás que cumplieran mis deseos, terminando en una frustración llena de ira y sin saber qué hacer con todo eso. Pues para mí en esa zona de confort era muy bueno abrigarme con una cobijita que se llamaba negación, poner esa cabecita en la almohada de la negación. Pero como ahí estaba todo eso, ese dolor y esa frustración,
yo necesitaba buscarle una salida. Entonces yo buscaba culpables, busqué culpables, y cuando uno culpa, las consecuencias son muy tristes, porque entonces empecé a sentir lo que es la verdadera enfermedad, el cáncer del alma, que es el resentimiento. El resentimiento me llevó a ser vengativa, el resentimiento me llevó a hacer cosas que me llenaron de vergüenza, el resentimiento, con todo este sentimiento de vergüenza y de venganza, pues me convirtieron en una víctima, caí en un pozo de la autocompasión, caí en la depresión, en el aislamiento. Entonces, ¿quién podía vivir conmigo así? Y todo esto hacía que cada vez yo me sintiera más sola, que no me sintiera amada, y sentía como los miedos cada vez eran más grandes. Entonces mi vida se convirtió en un círculo vicioso donde todo el tiempo me sentía atrapada, encerrada y dominada por el miedo, Y saboteando. buscando Exacto, afuera, lo que necesitabas era despertar dentro. exactamente. Y ahí estaba la respuesta. El Ujú. miedo me llevaba a escapar de mí misma y a buscar afuera donde no se me había perdido nada. Sí, entonces esa fue como la historia de María Cecilia, que en qué momento tocó fondo, porque uno cuando no conoce otra forma de vivir, pues como que uno no sabe, no, yo no sabía que había otra forma, pero me caso, empiezo a tener todas las dificultades del mundo en la relación de pareja, empiezan a venir los hijos y empiezo a ver cómo todo mi dolor, mi frustración, toda esa depresión la descargaba en mis hijos. Hasta que vino un profesional. Hoy bendigo a ese ser humano que tuvo esa capacidad y esa sabiduría para cuestionarme, para hacerme ver que yo era una madre que, que estaba desequilibrada emocionalmente, y me dijo que lo más peligroso para un hijo no era ni el papá alcohólico, ni mujeriego, ni violento, era esa madre desequilibrada emocionalmente, que era la que más tiempo pasaba al lado de ese hijo. Entonces ahí yo toqué fondo. Yo sentí que me iba a matar la culpa, porque yo no veía cómo yo podía ofrecerle algo diferente a mis hijos cuando todo lo mío era miedo. Y yo me ponía la máscara de violenta, de víctima, de todo. Entonces, imagínate, eso es lo que llamamos como la noche oscura del alma, no sé, eso me encantó cuando lo escuché. Y yo sí, yo que pasé por ahí, hoy les puedo contar a ustedes que hace falta en Y fuera este proceso de de eso, y fuera de eso que vida. uno piensa que le está haciendo bien, que es peor, porque es que uno en ese rol de mamá que no toma, que trabaja o que está pendiente de sus hijos, entonces uno dice, no, pues es que el problema es el otro, no, el problema no soy yo. Entonces cuando uno lo bajan de ese pedestal y le dicen, no, señorita, bájese, que es que aquí usted debe ser responsable, es también duro. Es como dice, la noche oscura del ego. Del ego, exacto, tú estás diciendo algo. Yo cuando me di cuenta de eso, pues entonces empezó mi búsqueda. Empecé a estar con mente receptiva, yo busqué seminarios, yo leí libros, yo estuve en psicoanálisis varios años, yo encontré muchos caminos espirituales no religiosos, porque yo estaba peleada hasta con Dios y no quería saber nada de la religión. Entonces busqué todas las ayudas, y cuando yo me veía confrontada conmigo misma, yo decía, ¿yo dónde me metí? Yo quería salir corriendo, pero ya no podía. Yo ya había iniciado un viaje hacia la luz, un viaje hacia la libertad, un viaje hacia el amor propio, un viaje hacia esa autoestima, porque no la tenía, no la tenía. Yo no fui programada en el amor propio, yo fui programada en el desamor. Y entonces empezar a tomar conciencia de esto es lo que ha hecho que yo pueda llegar en un momento de mi vida a reconocerme tanto, a aceptarme y a perdonarme, y a estar tan dispuesta a hacerme responsable de todo aquello que hoy no funciona en mi vida, que eso me fue llenando de mucha compromiso con mi propia vida, y decidí hacer un compromiso
de corazón, con toda mi alma, decidí casarme conmigo. Y mira Decidí que ser- tocas un tema ahí importante, que es cuando uno decide entrar en este viaje. Mira que a mí también como que me confrontaban muchas cosas, pero no hay viaje, no hay como boleto de regreso. Porque Ajá, uno después de que empieza a ver las cosas desde su responsabilidad, ujú, deja de culpar a los demás. ujú, Uno quiere decir, ¿y yo en qué momento me metí en buscar todo en mí? Que es más fácil buscar en los demás, pues es como más cómodo. Y ujú. de verdad que no hay boleta de vuelta. Ya uno se metió en esa vaca loca y uno ya dice, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué necesito ver en mí? Ya hay una conciencia que de verdad yo siento que de pronto uno hay momentos de estancamiento, pero de retroceso yo no lo veo así después de que uno inicia con conciencia. Exactamente. Y para eso yo necesité, porque mi mente, cuando yo descubrí que el problema no era ni mi esposo, el problema no eran las dificultades de mis hijos, el problema no era la política ni la sociedad, para mí fue un despertar espiritual cuando pude escuchar ese mensaje que decía, el problema eres tú. El problema está en tu mente. El problema no está afuera, porque cuando yo trataba de solucionar afuera y no se solucionaba, pues yo sentía mucha impotencia y frustración. Pero cuando me dicen, no, tu problema es tu mente, cómo piensas, cómo percibes, cómo ves el mundo. Y nadie, absolutamente nadie puede entrar a tu cabeza a cambiar esa forma como tú estás viendo el mundo. Entonces yo decía, y entonces, nadie. Entonces me dijeron, no, nadie. Esa llave la tienes tú. Esa llave vas a poderla ver cuando la ilumines con esa esperanza y esa fe que me brindaron estos caminos de recuperación, cuando me dijeron, sola no puedes. O sea, nadie lo puede hacer por mí, pero yo sola no puedo. Yo necesito la experiencia de otros, la sabiduría de otros. Yo necesito humildad para seguir lo que otros han hecho, para alcanzar eso que yo tanto quiero. Entonces ha sido muy lindo ese camino, ese viaje de regreso a mí, Ujú. de reencuentro conmigo. Y me empecé a enamorar. Llegó un momento de mi vida en que, bueno, le bajé al ego, renuncié a muchas cosas. Renuncié a mi necesidad de controlar, a mi necesidad de creer que yo sola podía y que sabía cómo era que tenía que hacer mis cosas. Renuncié a creerme que sabía más que Dios y decidí creerle a Dios, a ese poder superior, a esa energía, porque yo todavía me cuestiono con la palabra Dios. Sí, me gusta llamarlo más como esa fuente inagotable de amor, paz y sabiduría que siempre está en mí, que jamás se secó, que jamás se fue, estaba en mí y que lo único que yo necesitaba era descubrirla. Esa fuente estaba sepultada con muchos escombros de todo ese pasado. Entonces empecé a darme cuenta que había un poder dentro de mí y que yo era la única que podía tomar esa decisión de descubrir esa fuerza interior que había en mí. ¿Quién lo podía hacer por mí? Entonces, cuando yo tomo esa decisión, es muy hermoso saber que yo puedo volver a mi pasado acompañada con esa fuerza interior que yo tenía, que me amaba, que quería lo mejor para mí y que me estaba ayudando a ver desde el amor todo lo que hoy me causaba dolor. Eso fue hermoso. Entonces empecé un viaje de reconciliación conmigo misma y empecé a reconocer todo, primero todos los obstáculos, que eso fue para mí, dame un momentico que empecé a reconocer en mí que yo era mi peor juez, mi peor enemiga, que nadie me había juzgado tanto. Y entonces, ver eso y darme cuenta que yo podía deshacerme de eso, que yo podía transformar eso, pues me empoderó y empecé a tener las herramientas necesarias para dejar ir, para soltar, para entregar, para confiar en que había ese poder superior que estaba conmigo ayudándome a transformar eso. Entonces yo en un momento de mi proceso, yo empecé a enamorarme de mí, a encontrar cualidades, a encontrar valores, a encontrar unas capacidades que yo no conocía de mí. Entonces empecé un romance conmigo mismo, empecé a enamorarme de mí,
porque yo era mi peor enemiga. Y si yo no me amaba, no era capaz de recibir amor, no era capaz de dar amor. Y lo peor de todo, que como yo no me amaba, yo atraía personas que tampoco se amaban. Pero los Ujú. dos estábamos con esas expectativas. Tú me amas y yo te amo. Y como los dos estábamos vacíos, el tanque del amor estaba vacío, pues imagínate lo que nos dábamos. Mucho dolor, eh, mucho vacío emocional y espiritual. Entonces fue muy lindo saber que la mejor compañía que yo tenía era yo, que yo me levanto conmigo, me acuesto conmigo, nací conmigo, me voy a morir conmigo, río conmigo, lloro conmigo, me baño, como conmigo. ¿Cómo no ser entonces mi mejor amiga? ¿Cómo no tener la mejor relación del mundo conmigo misma? ¿Cómo no darme esos cariñitos? ¿Cómo no ver esa parte bella que yo tengo? ¿Cómo no trabajar para quitar eso que no me deja ser feliz? Cuando yo siento ese poder ya dentro de mí, yo tengo el poder de transformar mi vida si confío y creo en algo superior a mí. Entonces ahí Exactamente. empezó ese romance y un día inspirada en una película que se llama La boda de Rosa, que está en Netflix. Me encantó, me identifiqué mucho, vi cómo esa película reflejaba todo el proceso que yo había venido haciendo por varios años, porque esto no es un suceso. Esto que pasó en mi vida no es un suceso, es un proceso que ha Ujú. necesitado disciplina, compromiso. Entonces, después de muchos años y de encontrar mucha satisfacción con eh, quise hacer una boda muy especial, como me la merecía, Pero como es yo que la quería, como yo me la quedó soñaba. hermosa. Pero entonces, ya para pasar a la boda como tal, porque es que mira, ¿qué pasa ahorita con los adolescentes, con los, no, no solo adolescentes, también adultos, que se miran al espejo y no se gustan, que constantemente hay un autosaboteo, porque es que no están conformes? ¿De dónde yo he visto de pronto mi dificultad a nivel interior? Eh, en la relación con mi mamá. Eso fue lo que descubrí yo en mi proceso, porque siempre estaba en falta. Mi mamá siempre decía, no, es que yo por usted es que estoy así, es que Ujú, yo he matado a un cura, será que... Entonces siempre era como que el estado emocional de mi mamá provenía de mí. Entonces yo cuando ujú, crezco siempre le faltaba el centavo para el peso. Es decir, yo sentía siempre que estaba en falta. Entonces era una situación que por más de que yo me quisiera ver todo lo bien y de todo, era más y más adentro, más interior. Entonces ahí es donde en muchas ocasiones damos tips de autoestima, cómo aumentar la autoestima, pero es que eso es muy profundo, eso tiene que ver con esa relación inicial y después con esa autonomía y con esa decisión de empezar de verdad a confiar en su proceso, porque no hay que creer, hay que confiar en que realmente ujú, se puede. ujú. Entonces, para esa, incluso por acá hay una pregunta que es cómo empiezo mi proceso de amor propio. Esa es la pregunta que había por ahí, porque es que mira, para nosotros que ya llevamos rato en este proceso interior y que realmente amamos en lo que nos hemos convertido, es fácil, pero resulta que la pregunta constante es, listo, ¿cómo lo hago? ¿Cierto? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo pasar de ese miedo al amor, como tú bien lo explicas y me lo has explicado muchísimo? ¿Cómo pasar de ese ego al ser? ¿Cómo hacerlo con tantas informaciones y creencias que tenemos? Pero, ¿cómo hacer? Obviamente es dar el primer paso, ¿cierto? ¿Cómo hacerlo desde tu experiencia? Bueno, yo entendí que yo necesitaba una fuerza superior y que en aislamiento era imposible. En la ignorancia, yo entendí que la ignorancia no es un pecado, pero sí es un obstáculo muy grande para nuestro proceso de despertar. Y yo hablo de despertar espiritual cuando hay una transformación, Ujú. cuando vuelve a nosotros ese amor, esa autoestima, esa serenidad, esa paz, esa libertad y esa gran responsabilidad que tenemos con nosotros mismos. Entonces,
yo necesitaba ver cómo otros lo lograban y aprender de lo que otros hacían para yo lograrlo. Entonces ahí fue cuando descubrí el poder que tiene unirnos en, en grupo con un propósito común, con un problema común, que era nuestra falta de amor propio, hacia un objetivo común. ¿Cómo vamos a Ujú. viajar juntas hacia ese destino, hacia ese logro, hacia esa meta? ¿Cómo viajar juntos? Entonces, eso fue lo único que funcionó. Digo yo que logró que yo abriera mi mente, porque no voy a negar que a mí me ayudó muchísimo el proceso psicológico, me ayudó muchísimo todos los libros que leí, a mí me ayudó muchísimo primero entender mi enfermedad, una enfermedad de dependencia, una enfermedad de miedos. Y primero tuve que conectarme, identificarme con todo ese dolor. Y nadie quiere ver ese dolor, nadie quiere tocar las heridas, nadie nos daba mucho susto tocarnos, ver esas heridas tan enconadas que teníamos emocionalmente. Entonces, ¿cómo arranqué? Primero, buscando un lugar seguro donde yo me sintiera apoyada. Cuando encontré ese lugar seguro, eh, empecé a ser humilde y obediente con todos los recursos que se requieren para poder eh, tener esa confianza de que estoy por el camino seguro. ¿Sí? Entonces fue muy lindo cuando yo vi personas sufriendo como yo, pero vi a otras como mejorando sus vidas con esperanza y vi a otras florecer. Decir, vale la pena sentir el dolor de ver las heridas, de ver ¿cómo se dice? Tanto dolor que había acumulado dentro de mí y sacarlo a la luz y reconocerlo y aceptarlo, porque hasta que no lo vi, no le quité poder. Hasta que no le puse nombre a mis miedos, fue imposible que yo les quitara ese poder, porque el miedo en la oscuridad es el que manda. El miedo en la Ujú. inconsciencia es el que manda, ¿cierto? Entonces, ese fue mi proceso. Empezó con mucho dolor, pero valió la pena. Ese costo de haber vuelto a sentir todo eso que tenía congelado, todos esos sentimientos que yo había guardado, todos, toda esa rabia que yo tenía acumulada, volverla a sentir, pero ya sabiendo que la estaba sintiendo para sanarla, no para descargarla en nadie, sino para sanarla, fue parte de ese proceso. Pero cuando crucé ese puente de dolor y empecé a experimentar ese poder que había en mí, esa responsabilidad de poder elegir, yo elijo si sigo sufriendo o yo elijo si transformo, si reemplazo y si cambio ese dolor por confianza y fe y humildad para recibir esa guía y esa fuerza que me permitiera a mí transformar todo ese dolor. Mira ¿Y qué lindo. cuánto llevas? ¿Cuánto llevas en este proceso? Bueno, cuando yo empecé este proceso, una compañera me decía, cambiar una vida, acaba de 35 años, iba a necesitar otros 35 años. No, pues me dio una desilusión. Pero después también me dijeron, es que no, tú no tienes que preocuparte cuándo vas a llegar a ese destino. Tú lo que tienes que hacer es disfrutar tu viaje, es empezar a Ujú. dar pasitos y empezar a ver esos pequeños cambios. Entonces, te cuento que llevo, sí, casi 30 años en este viaje, pero no se imaginan lo que yo he disfrutado este viaje, Uno no porque lo no voy, siente. no lo siente, porque no voy sola, porque siento el apoyo de otros, porque veo la manifestación de ese poder superior, cómo me habla a través de unos libros, a través de unos compartires, a través de cuánto me falta para llegar a ese destino. Lo único que sé es que estoy muy cerca. Lo único que sé Exacto. es que ya siento cada vez menos miedo y cada vez siento más amor. ¿Sí? Entonces, cuando yo me siento más como al otro lado del río, o sea, al lado del amor, yo decido empezar a tomarme esta vida en serio.
a comprometerme con toda mi alma a tener la mejor relación conmigo misma. Entonces, preparar ese matrimonio fue un reto para ¿Cuánto mí. tiempo? ¿En cuánto tiempo lo preparaste? Bueno, eso fue algo muy lindo, o sea, cuando uno se dispone, Dios manda todo lo que se necesita. Yo venía muy motivada, yo le decía a una compañera que hablamos como de esa inspiración que tuve, ¿qué es esto tan hermoso? Casarme conmigo misma, eso me encantó. Y le dije, me caso, amiga, me caso, pero eso se quedó ahí. Y en septiembre, pues venían fechas muy especiales, venía mi cumpleaños y se juntó con un encuentro familiar, un encuentro de conciliación, de unidad de toda la familia paterna, una familia de casi 100, 120 personas. Entonces, hubo una convocatoria a toda la familia y yo dije, este es el día, este es el día. Me caso con todos estos testigos, me caso en presencia de toda esta familia y no me importó que me vieran haciendo el ridículo. No me importó que se rieran, no me importó que lo valoraran o no lo valoraran, porque se trataba de mí, porque era lo que yo quería. Y mi vida ahora no depende de la opinión del otro ni de la percepción del otro. Yo dije, yo lo hago. Fue muy lindo porque yo decía, va a haber boda. En este encuentro familiar va a haber una boda y lo dejamos así. Nadie sabía de quién era la boda y quién se casaba. Fue algo muy lindo. Inclusive cuando yo estaba en mi discurso de por qué me estaba casando, todo el mundo me preguntaba, ¿y a ver el novio? Era una Estaban, boda. es decir, estaban como que, bueno, ella se supone que es la que se va a casar, pero no sabían nada. Ellos Esa. no fueron a la boda de María Cecilia. No, Ellos no, no no. fueron. Ellos fueron a una boda y estaba en incógnita. Cuando estaba en mi discurso, al lado de un lago hermoso, en un paisaje espectacular, rodeada con toda la decoración que se merece una novia. Ujú. Entonces, con mi vestido rojo, que significaba para mí amor, mucho amor, rodeada de mucho amor, apareció un helicóptero redondeando la finca y entonces decía uno muy, muy gracioso, decía, el novio viene en helicóptero, ya va a aterrizar el novio, y todo el mundo se reía. Eso, esa boda, pues para uno fue entretención, para otros fue pues una expectativa muy grande, para otros es increíble cómo los impactó. Como dice, me han llamado a decirme, prima, me marcaste para el resto de mi vida. Me has marcado una ruta para alcanzar en mi vida. Quiero llegar un día de estos a casarme con tanta alegría y con tanta seguridad como lo hiciste tú. Entonces me gustó. Yo dije, si de esas casi 100 personas que habían ahí, al menos una la impactó y le llegó y anheló querer tener eso mismo, pues María Cecilia logró un propósito más. No solamente casarme conmigo misma, sino impactar la vida de otras personas. Y Entonces, fuera de eso que mira, como lo dijiste tú al inicio, no es un evento, es un proceso que tuviste, porque es que no es simplemente decir, bueno, como dicen, hay que hacer las cosas correctas por el motivo correcto. No es simplemente voy a casarme para que hablen de mí o para especular o para lo que sea, no. Es un propósito y es esa conexión contigo, porque es que es el amor que tú te tienes a ti, porque es que uno debe buscar afuera lo que tiene dentro. Entonces uno es feliz buscando pareja, esa pareja ideal o ese compañero de vida, pero ni siquiera uno está a gusto en su propia piel. Entonces, ¿cómo voy a encontrar afuera si yo ni siquiera estoy bien conmigo? Entonces, mira que es tan bonito ese ese era, proceso que pudiste vivir. sí, 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 muy lindo. Y empezaba ese testimonio o ese compromiso que hacía ante toda mi familia, lo empecé con una breve historia y decía, hace más o menos 35 años yo me comprometí con un hombre, pero esa promesa no la pude cumplir. Esa promesa se fue al cesto de la basura. Esa promesa se la llevó el viento.
como el discurso era breve, no podía explicar por qué. Pero aquí sí puedo decirles, esa promesa se fue al cesto de la basura y se la llevó el viento porque no habían bases, porque ni de mi parte ni de él nos habíamos preparado para ser tan felices que pudiéramos compartir esa felicidad con el otro. Él llegó tan vacío y yo llegué tan vacía y los dos estábamos esperando que él me hiciera feliz a mí y que yo lo hiciera feliz a él. Con esa mentalidad y con esas expectativas, tiramos la promesa al cesto de la basura. Hicimos que esa promesa se la llevara el viento. Pero le decía a mi familia muy lindo de corazón, porque hablaba con el corazón, con todo mi ser, les decía, pero hoy, en la promesa que me estoy haciendo hoy, esta promesa no se la va a llevar el viento. Esta promesa no se va a ir al cesto de la basura. Esta promesa hoy la voy a llevar por el resto de mi vida. Y me voy a prometer que me voy a amar, me voy a respetar, me voy a cuidar y voy a convertirme en la persona más feliz, porque es el regalo más grande que tengo, primero para mí y luego para todos los que me están rodeando. Y para lograr esa promesa, yo necesito reconocerme, yo necesito aceptarme, yo necesito perdonarme y yo necesito asumir ese papel de adulta, porque yo ya no soy una niña. A esa niña ya la abracé, ya la perdoné y ya le di la seguridad de que ya no tiene que cargar más con ese peso, con ese dolor que cargó con tantos años con ella. Entonces ya ella se quedó tranquila y me dejó a mí libre. Esa niña interior a mí ya me permitió ser una adulta y me dijo, adiós, mereces ser una adulta física, mental, emocional y espiritualmente. Y así me siento, por dentro y por fuera. Claro, ¿quién se Así, casa? Una adulta, pero entonces por lo general, ¿qué hacemos? Nos casamos por niños y un par de... pensamos, como tú dices, que el otro me va a dar lo que a mí me falta. Entonces, hasta que uno no asume el rol de adulto, porque obviamente si estamos en sintonía es porque hemos vivido cosas muy similares, hasta que uno no crece, uno de verdad que no está, y no empieza a asumir roles para la edad o para el momento en que uno está. Entonces, definitivamente cuando tú hablas de ese crecimiento de esa niña y de todo, ¿qué se te nota a ti? Trabajo interior, terapia, porque es que muchos no creen en los psicólogos y está perfecto. Yo amo mi profesión, pero no a todos les funciona. Pero lo que sí es, hay que trabajar en su interior desde el enfoque que quieran trabajarlo, pero es que eso se le nota a uno, se le nota en todo, en tu semblante, en tu forma de hablar, Sí. en absolutamente se nota todo el trabajo interior que tú dices 30 años, pero es que realmente no es el tiempo, porque bueno, sí tiene que ver porque muchas personas preguntan, bueno, ¿y cómo hago? Y a veces en terapia quieren ver resultados ya, pero no están ya. Yo, por ejemplo, llevo 12 años en este proceso, pero uno sabe que por más de que lleve 20, 30, 10, 5, si realmente uno trabaja desde el corazón, se va notando el proceso interior, se va notando todo ese nivel de transformación que uno dice, esto es una miel para el alma, de verdad que este trabajo y esta decisión del alma de trabajar en uno mismo, se le ven los resultados, se le ve en la relación con los hijos, en la relación con la familia, en la relación laboral si tiene. Es decir, es que es más un beneficio y es más como una transacción exitosa el uno trabajar en uno, Es realmente. una excelente inversión. Y ese resultado es maravilloso. Ver esa mejor versión de uno mismo, que no sabía uno que tenía, es maravilloso. Y fíjate que cuando ya uno está bien consigo mismo, empieza su entorno a estar bien, a tener buenas relaciones, a atraer personas de verdad que están en la frecuencia de uno y que suman. No, Ujú. ya no quiero personas que resten. Yo quiero en mi vida personas que sumen a mi vida, ¿sí? Pero es tan lindo porque eso se vuelve como una ley de atracción. Ya uno como Sí, que ya no encaja cuando hay todavía esa oscuridad y esa negación. A ver, dicen por ahí que la luz a veces
es fastidia Ujú. cuando uno está mucho tiempo en la oscuridad. Y entonces uno aprende a respetar también ese proceso y a seguir su camino, porque, que ya no quiere escuchar, pero es que está en su camino, algún día escuchará. Entonces uno no se desgasta y no pierde tiempo, porque es que ahora para mí las 24 horas del día son corticas para seguir descubriendo tanto que tengo que descubrir de mí, porque lo defino, me encantan las analogías. Mi proceso de crecimiento emocional y espiritual fue como entrar a la universidad de la vida. Yo necesité ir a clases, necesité libros, necesité maestros y en esta universidad de la vida no me gradúo. Siempre me están exigiendo a un nivel más alto que yo siga avanzando. Entonces ha sido muy lindo saber que esto es progreso, no perfección, que yo con esta conciencia de que tengo, que tú me hacías una pregunta, me decías, ¿cómo te defines? Y yo, ¿cómo me defino hoy? Entonces yo comparo cómo me definía antes cuando estaba en la oscuridad. No tenía palabras para definirme, no tenía idea quién era yo. Pero ahora, en este proceso de toma de conciencia, de aceptación y de acción que yo he decidido asumir en mi propia vida, yo hoy me defino como un ser espiritual que estoy viviendo una experiencia humana. Estoy viviendo una experiencia humana y que como tal, en esta experiencia humana, yo puedo sentir rabia, yo puedo equivocarme, yo puedo me puede no gustar una persona. Es que estoy viviendo una experiencia humana y esto es parte de mi humanidad, ¿sí? Pero con una diferencia muy grande, que tengo el poder de elegir cómo reacciono ante esas situaciones. Claro, y yo le añado algo a la analogía que hiciste de la universidad. Mm, Estamos viendo materias diferentes. mm, Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto mi aprendizaje va por un camino y de pronto el aprendizaje de otro va por el otro, pero el control que nosotros tenemos hacemos que todos tengan es que el mismo aprendizaje, como que hay, bueno, es que todos deben aprender a la manera que yo quiero, mm, en el modo, en el momento. Entonces, cuando yo comprendo que puede que a mí me toque ver una materia de amor propio, pero que al otro le toque ver una materia de comunicación, de habilidades en otras áreas, entonces uno dice, bueno, si yo a duras penas con mi proceso, ¿cómo quiero meterme en el proceso del otro? O quiero que para mí que fue tan fácil, es como, para mí no fue fácil aprender matemáticas. Entonces, mm, ¿yo cómo me voy a comparar con uno que es matemático? Pues ahí, entonces mira que el tema del ego. Entonces yo me comparo y ahí mismo me siento víctima, me siento mal. Entonces ahí mm, es donde tenemos que empezar a mirar que estamos en carreras diferentes. Y por acá hay una pregunta de mm. Susana que dice, ¿cómo puedo identificar que me estoy autosaboteando en mi relación y conmigo misma? Esa pregunta me la hacía yo también mucho tiempo y un día encontré la respuesta. Cuando pierdo mi paz interior, cuando empiezo a sentir esa ansiedad, esa energía que me quita fuerza, entonces yo estoy saboteándome. Porque para mí el miedo es el causante de todo sabotaje, ¿cierto? Entonces el miedo, yo ya lo veo, lo identifico siempre porque cuando yo tengo miedo, cuando mi miedo se me despierta, yo empiezo a verme queriendo controlar, empiezo a sentir esa ansiedad como tengo que hacer que los demás hagan algo para que yo no sienta este miedo. Yo ya me veo, yo tengo unos mapas mentales, yo los he compartido contigo, Ujú. que es el mapa del miedo, cómo el Sí. miedo regía mi vida y me convertía en un ser prisionero. Y tengo esas dos ventanas, esa ventana del miedo y la ventana del amor. Entonces, yo Ujú. ya identifico cuando me estoy metiendo por el lado del miedo, ¿sí? Yo ya veo los síntomas y ya gracias a Dios identifico los síntomas, obsesión, ansiedad, ira, negación y culpa. Y no dejo que avance para no caer en ese pozo del resentimiento, de la depresión, de la autocompasión, de la desconfianza, del aislamiento. Mírame, ya no tengo que dar esa vuelta para tomar una decisión. No, yo ya empiezo a ver el control y ya empiezo a elegir.
El miedo está otra vez tratando de sabotear mi paz, mi serenidad. Bueno, ¿cuál es el miedo? Entonces me devuelvo a revisar cuál es el miedo. Ya no me da miedo ver el miedo, porque antes le tenía miedo al Exactamente. miedo. Mira este libro de Borja Vilaseca. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? A mí me encantó esa frase y la tengo en un buzo. La puse y todo en un buzo Ajá. porque es que esa pregunta también me la hacía. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Ujú. Vivir. Porque es Vivir. que es eso. Para mí, Ujú. la vida está al otro lado del miedo. Porque es que Eso. es como si yo me pusiera una capa acá que no me deja ver para allá. Entonces, ¿qué pasa? Los que somos mamás, las que vivimos con, va a pasar algo, como si de aquí para afuera pudiera pasar algo, pero aquí no pasa nada. Entonces, Ujú. mira que la vida está al otro lado del miedo y si uno le quita ese poder al miedo y la utiliza para lo que es que yo me puedo ocupar, puedo estar como pendiente, pero sin llegar a esa sensación que lo único que hace es paralizar y no dejar avanzar. Entonces, Exacto. mira que la vida ahí está, pero quitarle el miedo, ahí es donde uno la empieza a vivir. Exactamente. Ahí estamos hablando del ego. El Ujú, ego se alimenta de miedo sí, y el ego es el saboteador más grande que podemos tener. Entonces yo hoy soy vigilante de ese ego, porque es que en esta condición humana yo tengo, ese ego está ahí. El ego yo no lo puedo destruir, no lo puedo eliminar, pero sí lo puedo poner bajo control, ¿sí? ¿Y cómo pongo el ego bajo control? Cuando soy capaz de mirar el miedo, reconocerlo, aceptarlo y dejarlo ir. Cuando yo ujú, suelto el miedo, cuando yo saco el miedo, ¿qué entra? El amor. ujú. Y el amor no resta, el amor no quita, el amor suma, el amor multiplica, el amor nos devuelve esa serenidad y esa paz, que es el estado natural que merecemos, al que vinimos a evolucionar para lograr esa paz interior. ¿Sí? Exactamente. Y mira que desde las analogías que haces, el miedo y el amor es como acelerar y frenar. O aceleras o frenas, pero las dos cosas no se pueden hacer. No Entonces, o uno coexiste, está en amor o está en miedo, está pero en la no se pueden frecuencia. estar en ambas. Exactamente, esas son las dos fuerzas que mueven el mundo. Ujú, Una es verdadera y la otra es falsa. El miedo es falso, es una creación de mi mente. Mira, eso fue otra cosa que le quitó poder al miedo que dominaba mi vida. El miedo no es real, el miedo es una creación que yo hago. En ujú, cambio, el amor es lo que yo soy. Yo soy amor. Somos amor, somos creación de esa fuente, ¿cómo lo llamamos? De esa energía universal que se llama amor. Eso es lo que somos. Pero la mente, el ego, viene a sabotear eso y a ujú. hacernos creer otra cosa. Entonces, este camino de conocimiento es muy lindo. Me lo he gozado, lo he disfrutado, lo he compartido y hoy lo celebro conmigo. Ya no me da Sí, pena ni hacer el ridículo. Es que era increíble. totalmente. Estás en bobo casándose consigo misma. ¡Qué payasada! Y yo decía, respeto tu opinión, pero me la gocé, me la viví. Y para mí sí significa mucho. Entonces no ¿Y hay que tus hijos qué limitarme. dijeron? ¿Tus hijos qué dijeron de esa decisión de que es que no, la mamá es casada, la mamá ya es casada? No, una de ellas dijo, mi mamá enloqueció. Yo quería como que verlos bien entusiasmados, qué rico, mi mamá se va a casar, pero yo los veía como asombrados, como, ¿y qué le está pasando a mi mamá? ¿Qué le está pasando a mi mamá? Inclusive pues yo necesitaba, porque es que imagínate la logística, Ujú, para hacer el escenario del matrimonio, para poner las flores, para que hubiera el micrófono, para que estuviera la música nupcial, ¿cierto? Entonces yo veía como mis hijas, como, pues yo les dije, mis amores, me voy a casar y necesito el apoyo de ustedes, necesito que me ayuden a hacer una boda a mí, como yo me la sueño. Entonces yo no los veía entusiasmadas, porque ellas se sentían raras, ella decía, pues mi mamá enloqueció. Porque yo respeto el proceso de ellas no tienen por qué entender lo que yo entiendo, pero sí ujú. sé que ellas en su inconsciente perciben una mamá feliz
que está disfrutando la vida, ¿sí? Entonces, las vi entre la incredulidad, el asombro y finalmente dijeron, mamá, qué bonito lo que hiciste. Eso estuvo muy bonito. Y me tocó como de pronto decirles, como ponerme un poquito como brava yo, estoy muy triste porque no siento entusiasmo para acompañarme a preparar esta boda. Entonces ya como que al final ya sí vino una a grabar, a hacer el video, ayudarme a armar las columnas de flores, ya me pusieron la salita hermosa alrededor para sentarme con mi hermoso vestido rojo. Sí, No, no, fue muy es que lindo me imagino. todo. Por acá hay una pregunta acerca de las heridas de la infancia. Eh, ¿Cómo has trabajado tú el tema de las heridas de la infancia? Bueno, sí, hay tantas formas y es como para mí el trabajo más importante que me hizo, porque a mí me dijeron, yo no cambio por un consejo, yo no tengo que pelear con mi síntoma, yo necesito, ¿cierto? Yo voy a poner un ejemplo, si a mí me da fiebre y yo me tomo un acetaminofén, pues controlo la fiebre, pero Ujú. no he descubierto la causa que me está dando fiebre. Entonces voy a correr el riesgo de que me siga dando fiebre, ¿cierto? Lo mismo pasó conmigo. ¿Cómo iba a ser para liberarme de tanto dolor? Entonces, ¿cómo recorrí eso? Primero tuve que sentirme que no estaba sola en este camino, que tenía todas las herramientas, que tenía todo el apoyo para emprender un viaje hacia mi pasado. Y mira que es muy lindo todos los caminos. A mí me ha ayudado mucho, yo hice un seminario, Sana tu corazón para que puedas amar, y ahí la metodología me llevó a ponerme en contacto con todas mis heridas. Y hablan de muchas heridas. Hay el libro que habla de las 7 heridas. Yo escucho por YouTube una experta en constelaciones familiares que habla de las 3 heridas principales. Yo hice un seminario de Sana tu corazón para que puedas amar, donde estaban las 13 trampas del alma, las 13 trampas, 13 obstáculos, 13 heridas. Bueno, muchos caminos, muchos procesos para yo ponerme en contacto con esa niña interior, para descubrir qué es lo que esa niña interior tiene congelado, que no ha querido dejar ir. Entonces, Exactamente. han habido muchas formas, un libro, una conferencia, una compañera que trabajó esas heridas y me está acompañando para que yo también las trabaje. Entonces, cada uno tiene su ritmo, tiene Y su su tiempo trabajo, propio, sí, su trabajo su diferente. trabajo Yo en el caso, personal. y también si uno es muy racional, en el caso mío yo soy muy racional, entonces, ¿qué me toca a mí? Leer, estudiar, y así voy como que eh, primero lo que hago es como empezar a mirar las heridas, es decir, cuáles son las máscaras, y empezar a ir mirando esa reprogramación que tengo, esas creencias que tengo, y Exacto. empezar a resignificar. Entonces, en el caso mío, yo lo intenté hacer sola desde el conocimiento, pero definitivamente sola no, uno no es capaz. Esa es mi experiencia, obviamente. Entonces a mí me tocó buscar a alguien que me guiara en el proceso porque uno se justifica o se victimiza. Entonces, yo con todo el conocimiento que yo ya traía, obviamente desde mi profesión, uno Ujú, siente que ya se las sabe todas, pero entonces yo pasé por un proceso de lo llamado ego espiritual. Entonces yo ujú, decía, no, yo ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Pero ese ego total. espiritual me llevó a reconocer que solo tenía conocimiento, que realmente de acá no había bajado acá. Y Ujú, cuando yo decidí realmente bajarlo, busqué a alguien que me ayudara y empecé un proceso con mayor seriedad y que no era solo desde acá, porque es que para uno decirlo, pues, y más que uno tiene como esa apertura o esa parte de entender mucho más fácil. Entonces, ujú. incluso cuando entiende uno más fácil, le cuesta más, porque entonces como todo se la sabe desde acá. Entonces, a mí sí, en esa parte, siento que sola no hubiese tenido el progreso y el proceso no hubiese sido igual. Entonces, sí me tocó como buscar a alguien que incluso uno de verdad que uno dice, terapia para toda la vida, pues yo ya llevo muchos años. No voy a decir que cada 15 días
pero sí cada mesecito, porque es que pues ya se vuelve como ese autodescubrimiento que a pesar de que yo lo hago conmigo, el otro me apoya de una manera exagerada. Entonces, mira que como tú dices, cada proceso es diferente, pero definitivamente este proceso, el camino es el mismo, que es buscar esa paz y esa tranquilidad por diferentes caminos, pero el fin es el resultado es el mismo. Exactamente. En mi caso personal, yo recuerdo que algo que me sirvió muchísimo fue escuchar a alguien que estaba también en este camino, en este proceso, dijo algo tan sabio, dice, la culebra se mata por la cabeza. Ujú, Y mi problema eran mis miedos y que los miedos tenían un papá. Y el papá de mis miedos, y eso lo descubrí alma adentro dentro de mí, el papá de mis miedos era la herida del abandono. La herida del abandono, que la sufrí, mi herida del abandono la sufrí a flor de piel. eh, no voy a entrar pues en detalle, pero cuando identifiqué la herida del abandono, me di cuenta que de ahí se desprendía la herida del rechazo, la herida de la traición, la herida de todo. Y me llevó a esa niña inocente que no tenía capacidad como de analizar las cosas. Yo llegué a una conclusión muy triste, que si estaba abandonada era porque era mala. Mira mi percepción, si a uno lo abandonan es porque es malo, no sirve, es ujú, malo. Entonces, si soy mala, tengo que ponerme la máscara de niña buena. Entonces ujú. yo me puse la máscara de niña buena, yo era la mejor hija de la casa. Y como me convertí en una niña buena, empecé a renunciar a mí para complacer a los demás. Yo tenía que tener contento a todos los demás. Entonces me abandoné a mí, pero culpaba a los demás de que me abandonaran a mí. Entonces ahí fue donde me convertí. Ahí descubrí la razón de por qué yo era una víctima, ¿cierto? Y las víctimas hacemos daño. Las víctimas, creamos generaciones de víctimas. Y las víctimas no pueden amar y no saben amar, porque siempre faltará el 5 para el peso. Entonces Ujú. ahí descubrí la causa de por qué yo tenía ese rol tan dañino y tan destructivo de ser esa víctima perfecta, porque lo hice muy bien de víctima. Renunciar a Rol mí, perfecto. sí, ese rol perfecto. Renunciar a mí para complacer a otros, mendigando amor, esperando que si yo renunciaba a mí y complacía todo el tiempo al otro, entonces él me iba a amar. ¡Qué locura! Qué locura. Ujú. Pero cuando descubrí la causa, la raíz, cuando fui a esa infancia y vi a esa niña que la tuvieron que sacar de la casa porque le dio varicela, iba a contaminar a la mamá en embarazo y me tenían que dejar por allá en una clínica, y tengo ese recuerdo vivo de cómo me sentía botada por allá. Además que una vez entendí que el mero hecho de desprendernos del vientre de la madre ya es un desprendimiento, es un abandono, ya es algo que nos está marcando con la herida del abandono. Y me di cuenta que la herida del abandono es propia del ser humano, porque ahí es donde nos sentimos separados. Y todos tenemos la herida del abandono, ¿cierto? Entonces, cuando En yo mayor o descubrí en menor proporción, dependiendo la manera, de las porque es que circunstancias, también, exactamente, dependiendo la manera de la interpretación. Igual, la separación con la mamá, pues ya ahí, y fuera de eso, también la manera de yo nacer, porque no es lo mismo nacer con forces, nacer así como que, ay, yo ni me di cuenta, o tener un parto más complejo, entonces todo eso también marca. ¿Qué pasa? Que hay unos que sí tienen más arraigado o a mayor profundidad ciertas heridas, porque es que más que lo que les ha tocado es lo que ellos han percibido, porque las heridas es de percepción. Yo percibí que mi mamá me abandonó, así trabajara todo el día y no se fue como tal, todo es para siempre, pero mi percepción fue de abandono. Y con eso es exactamente, que debo trabajar, con mi percepción. con mi percepción, exacto. Es que es lo que yo percibí, Ujú. no es lo que realmente es. Entonces es muy lindo ese trabajo. Yo digo que es una aventura el autodescubrimiento y que al principio duele mucho, duele muchísimo. Yo Sí. lloré viendo a esa niña tan herida, tan abandonada, tan ignorada, que aprendí a no hablar, a no escuchar, a no sentir. Yo veía tanta miseria dentro de mí, pero yo decía, pero lo tengo que ver.
tengo que sentirlo, porque si no lo siento ahora, no lo voy a liberar. Entonces me decía, no importa, llora, no importa, siente la rabia que tengas que sentir contra los que la tengas que sentir. No es contra esa mamá que está ya físicamente impotente, incapaz, no, es contra esa madre que tienes aquí en tu mente, a Ujú. la que tienes que enfrentar, a la que tienes que soltar. Entonces, no, ha sido muy bonito y uno tiene muchos caminos y formas de encontrar esas ayudas muy lindas. Solo necesito abrir mi mente, confiar en la fuente y saber que Él me está mostrando y me está dirigiendo por el camino correcto. Cuando yo iba con esa Exactamente. certeza, es lindo, yo he ido por muchos caminos, como decía alguien, una turista espiritual, pero hasta que llega uno al que es, ¿cierto? Yo recorrí Camino de Milagros, yo recorrí el curso de milagros, yo estuve en grupos de mujeres que aman demasiado, yo estuve en codependientes, yo he estado grupos de 12 pasos, he estado en seminarios, he leído muchos libros tratando de encontrar respuestas y aquí estoy como disfrutando viendo el fruto de todo ese trabajo que he hecho en mí. Yo pienso que hoy estoy viviendo una vida con calidad, una vida donde puedo ser responsable, donde ya no tengo que buscar culpables, una vida donde siento un contacto directo y consciente con un poder superior, una vida donde me siento útil, donde siento que hasta mi pasado de dolor hoy es útil para ayudar a otro que está pasando por la misma situación. Entonces, todo lo que yo he vivido no ha sido gratuito, ha sido parte de un proceso que yo tenía que vivir para hoy tener lo que tengo hoy. Y hoy tengo Exacto. cosas tan maravillosas que soy hasta capaz de casarme conmigo misma. Exactamente. Y Ya no fuera de tengo esa eso, ¿qué? vergüenza de quién soy, ya no tengo esa carga de la culpa, de ese exceso de responsabilidad que yo me había echado encima y yo hoy me siento libre, libre Y del para que vivir y dirán, y dejar del que vivir. dirán. Porque es que mira que son, es decir, aquí podríamos hablar eternidades porque hay muchos temas Es- que me encantaría abordarlos más adelante porque realmente yo que mi constante es atender pacientes, veo la necesidad de aumentar, para mí aumentar la autoestima es más cumplirme. Yo lo veo, autoestima es cumplirme. Si yo digo que voy a hacer esto, lo hago. Así yo veo la autoestima, pero también ese de preocuparme tanto por el que dirán, eso se ve demasiado, porque es que no, es que me da pena, es que qué va a decir mi mamá o qué van a decir en mi trabajo. Entonces, mira que ese es un tema que también es muy amplio, que sí me gustaría abordarlo contigo más adelante, porque es que tu conocimiento y tu trabajo personal hace que a otras personas le dé como esa valentía de sí se puede, sí se logra, no es hablar bonito, porque a veces somos expertos en sí, hágalo y hágalo de esta manera y hablamos muy lindo. No, nosotros estamos hablando de que nos tocó hacerlo a nosotros y que Ujú. realmente lo estamos hablando desde eso que estamos viviendo ahorita, pero porque lo trabajamos. Ahí Entonces, está, mira, tantos temas. exacto. Y es tan cierto lo que dices, los consejos no sirven. Los consejos Mm. son tan inútiles que hasta lo regalan. Entonces, lo único que funciona es el testimonio, es la vivencia. Es cuando yo veo que a otro le funciona. Es lo único que abrió mi mente cerrada. Y yo dije, ve, le funcionó a él, le funcionó a ella. Ve y se ve el cambio. Uy, no, entonces yo también puedo. Entonces, mírame, Exactamente. espectacular. Por eso es que yo digo, en aislamiento nunca lograría esto. Yo Ujú. necesito romper esa soledad, ese aislamiento, conectarme con otros que van en la misma frecuencia y que están buscando ese mismo propósito. Eso es clave para cualquier transformación. Clave. Totalmente. Por aquí, ya para ir finalizando, nos preguntan que qué libro recomendaría sobre el tema. No, hay tantos libros. Demasiados. Yo No me también digo lo mismo. atrevería a hablar de muchos y depende del nivel de conciencia en que esté cada persona, ¿cierto? Entonces, si me dicen a mí, yo hoy estoy en un cuento maravilloso que se llama Curso de Milagros, que ha hecho que yo tenga una percepción todavía más
grande de lo que realmente soy y para dónde voy. Pero lo único que puedo decir es no te recomiendo. Yo te cuento lo que yo leí. Yo me leí la colección ¿cómo se llama? De Wayne. Me leí la colección de Carlos Cautemó, me leí Mujeres que aman demasiado, me leí Cuando el amor es odio, y después empecé a leer libros muy espirituales como Conversaciones con Dios y sobre todo la literatura de 12 pasos. Yo he Ujú. estudiado la literatura de Kodak, de Al-Anon, de Nar-Anon, la literatura de Alcohólicos Anónimos, tratando de encontrar un plan perfecto para poder yo organizar mi mente y poder maximizar el conocimiento que tenía. Porque yo tenía mucho conocimiento, pero era una revoltura y se me quedaba en la Ujú. mente, no me bajaba el corazón. Entonces, en toda esta búsqueda, yo encontré que había un plan perfecto, un plan de perdón, un plan del miedo al amor que iba a organizar toda esa información y le iba a dar el orden perfecto para que ocurriera el milagro en mi vida. Entonces, hablarte de un solo libro sería No, y fuera de eso que uno cortico. empieza con uno y Ujú, por cosas mágicas, que ahí viene la parte espiritual, le resulta a uno, el otro y el otro, y ujú, uno habla desde su proceso. Yo también tengo una colección de libros y tengo otros pendientes por leer, ujú. pero definitivamente todo es tan perfecto que uno, así sea que se lo regalen, le apareció en internet, lo vio, pues yo voy cuando voy de viaje a pueblos y todo, bibliotequita que veo, ahí mismo miro y hay tesoritos, hay unos tesoritos en esas bibliotecas de pueblo. No, hay Entonces, libros es eso, maravillosos. sí, de verdad que es como una Ujú, sintonía. Cuando uno está preparado, llega el libro, llega el video, llega la persona, llega todo es Todo, perfecto. todo es perfecto y todo va llegando a su debido tiempo, Ujú. ¿sí? En mi proceso, cuando estaba con tanto dolor, con tanta confusión, pues empezó a llegar mujeres que aman demasiado. Y yo me identificaba con toda mi locura, de todas esas historias de esas mujeres que tenían tanto dolor y tanta tragedia en todas las relaciones. Y en ese entonces, eso era lo que yo necesitaba leer. Era, en Exacto. mi proceso, eso era lo primero que yo tenía que leer. Y después ya fui encontrando lecturas que ya no hablaban tanto del miedo, del dolor, sino que hablaban más del amor, de la paz, del reencuentro con la fuente, ¿no? Entonces, esto es un viaje y cada uno sabe hasta dónde lo alimenta y lo Totalmente. retroalimenta y lo vive. Así es. Totalmente. Mira, ya llevamos más de una hora y podemos estar aquí rato. De todas Amanecer, maneras, sí, sí. muchísimas gracias por la invitación. De verdad que conversar contigo, no, pues es que nos podríamos quedar rato porque estamos en la misma sintonía, pero yo sé que este tema y otros más, hay muchísimas personas necesitadas y yo sé que parte de tu proceso es eso, el compartir y lo haces con un amor y con una gratitud que se te nota. Entonces, Qué mil y rico. mil gracias. De verdad que tu compartir ha ayudado a muchas personas y para eso estamos. Entonces, muchísimas Para eso gracias. estamos aquí, Johanna. Gracias por invitarme. Tú no te imaginas la alegría que me da poder decirle a otros que sí se puede, que podemos dejar de sufrir, que la felicidad solo depende de nosotros y que necesitamos comprometernos con nosotros mismos. Porque hasta que no tenga esta disciplina, no puedo esperar otra cosa. Ujú. Entonces, gracias Muchísimas por gracias. Y hasta permitirme otra compartir. oportunidad. Eso sí, fijo. Bueno, muchísimas gracias, Muchas Johanna. gracias. Dios te bendiga. Chao.